Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, nueva sesión de subidas en los mercados, pero cuidado porque ya estamos viendo cómo no tiene tanta fuerza como en las anteriores sesiones, es decir, ahora mismo estamos con la resaca de la subida de ayer, todavía subimos un poquito más, pero ya vemos cómo le está costando un poquito, es normal, están las bolsas muy sobrecalentadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y necesitamos ver una corrección que va a ser muy importante para testear la fortaleza de la subida actual que hemos visto. Hay que tener en cuenta lo que venimos comentando. Es una subida que no ha tenido prácticamente dientes de sierra, es decir, es complicado encontrar zonas de soporte cuando vemos que la subida ha sido prácticamente vertical. Y ahí la importancia ahora de ver una corrección para testear, a ver la fortaleza de esa subida que ahora mismo estamos viendo. Ayer la subida vino de la mano de ese dato del IPC que estaba por debajo de lo esperado. Eso en principio es positivo porque se piensa que ayuda a la idea de que no sigan subiendo los tipos de interés, más aún ayuda a la idea de que esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos esté aún más cerca y lo que luego llevaría a que en Europa también acaben bajando tipos. Y hoy hemos visto el dato del IPP, que es el dato del índice de precios de producción en Estados Unidos. Y ha sido sorprendente porque no es que haya sido más bajo de lo normal, es que ha sido muy bajo. Y este índice se ha encontrado en zona negativa. Y al principio, cuando ha salido este dato, hemos visto cómo las bolsas empezaban a corregir. Y quizás lo que esconde este dato es que a lo mejor la ralentización de los precios empieza a ser más importante en los próximos meses. ¿Por qué? Porque a lo mejor es cuando ya estamos empezando a ver el efecto de todas las subidas de tipos de interés tan vertiginosas que hemos visto. Y a lo mejor es cuando notemos que nos hemos pasado de frenada y a lo mejor ya cambiemos el discurso de ese no va a haber aterrizaje o que va a haber un soft landing a un aterrizaje más duro. Ahí es a lo que quizás nos enfocaremos los próximos meses cuando vayamos viendo los datos. Porque si le sumamos a todo esto, que además la situación económica se está ralentizando bastante, el crecimiento ya no está como veíamos anteriormente, lo hemos comentado muchas veces, los PMIs están dando datos que nos indican que nos encontramos en zona recesiva, pues a lo mejor cualquier día despertamos de este sueño que estamos teniendo de subidas tan importantes y empezamos a ver la realidad de los mercados. Pero también hay que tener en cuenta que los mercados se pueden mantener de forma irracional durante más tiempo del que quizás podemos mantener nuestra cartera con solvencia. Es decir, esto no lo he dicho yo, esto muchos de vosotros ya sabréis quién lo ha dicho, pero hay que tenerlo muy en cuenta. De ahí la subida que estamos viendo. Cuando decíamos que quizás quedaría un impulso a final de año, no nos imaginábamos que iba a venir un impulso tan fuerte como el que hemos visto ahora en apenas 2 semanas. Quizás sí pensábamos que íbamos a llegar a las zonas actuales, pero no desde tan abajo, porque no pensábamos que fuéramos a corregir tanto como corregimos antes de ver este rebote o esta subida o un nuevo impulso, llamarlo como queráis. Por lo tanto, ya sabéis, el mercado nos sorprende cada vez más y esto parece ahora mismo más una trampa que otra cosa, es decir, tanto una trampa cuando caía mucho y nos hacía pensar y ya dudábamos de si íbamos a ver ese rebote y ahora que estamos viendo este impulso tan fuerte, dudamos de si volveremos a caer con fuerza o si de nuevo nos iremos a máximos. Creo que es la conclusión que podemos sacar de todo lo que estamos viendo ahora mismo. Así que nada, no me enrollo más y vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues las tres acciones que vamos a ver hoy son Telefónica, OHL y Soltec. Vamos a comenzar por Telefónica y para que nos pongamos en situación, el planteamiento que poníamos en el último vídeo era que quizás habríamos visto un hombro, aquí la cabeza y aquí vamos a ponerlo el segundo hombro, que al romper esta zona de aquí de los 3,70 aproximadamente, pues podríamos pensar que se activaba esa figura. Habíamos visto una caída bastante importante por debajo del soporte de los 3,61, se ha frenado en los mínimos que veíamos en agosto y habíamos visto una vuelta en su cotización. ¿Hasta dónde había llegado esa vuelta? Pues como suele pasar en los hombros, cabeza a hombro, llega hasta la base de la figura, es decir, hasta la zona de los 3,70. Y fijaros cómo al llegar a esa zona vemos que la cotización ya en dos ocasiones no consigue superarla. Si a esto encima le sumamos que tenemos la media 70 y 200 sesiones que podrían estar actuando como resistencia, porque anteriormente han actuado como soporte, pues se complica aún más la situación de revertir esa figura de hombro cabeza a hombro. ¿Cómo la romperíamos? Pues como comentábamos en el último vídeo, superando la zona de la media móvil de 70 sesiones, yéndonos hasta los 3,85, superando un nuevo máximo creciente respecto a los máximos que veíamos a mitad de octubre. Pero fijaros cómo
no hemos conseguido hacerlo en todo este tiempo. Y de hecho ahora lo que hemos visto es que se ha chocado de nuevo contra la media de 70 sesiones y está corrigiendo. Ni con la subida espectacular que veíamos allí en los mercados, la cotización de Telefónica ha conseguido superar la media de 70 sesiones. Eso es muy mala señal y es una clara señal de debilidad y que no hay demasiado interés en principio en su cotización. Además, hoy hemos visto una caída de casi el 1% y el volumen ha vuelto a ser superior al que veíamos en la última subida. Por lo tanto, pues bueno, no podemos ser demasiado optimistas ahora mismo. ¿Cuál sería el objetivo que podemos marcar ahora mismo en el gráfico? Pues si vemos que no consigue superar la media 70, nos podríamos ir hasta la zona de mínimos que veíamos a finales de octubre, alrededor de los 3,55, siempre y cuando respete la zona de los 3,60. ¿Y por qué digo siempre y cuando respete? Porque ya estamos viendo cómo quizás podríamos ver un movimiento lateral en esta zona, es decir, volver hasta la zona de 360, rebotar hasta la media 70 sesiones, ahí estaría el movimiento. Y siempre que vemos un movimiento lateral, hay que tener en cuenta que cuando se rompe se dispara la volatilidad, normalmente. En este caso, si viésemos que supera la media 70, podría ser para romper esa figura del hombro cabeza hombro, pero cuidado porque si es por la parte baja de los 3,60 puede que tuviésemos la señal de que aquí no se va a frenar, sino que se puede frenar en la siguiente zona de soporte que tendríamos en los 3,40, es decir, ¿qué es lo nuevo que podemos buscar respecto a lo que comentamos en el anterior análisis técnico de Telefónica? Pues bueno, la novedad es quizás esta formación de un movimiento lateral más en el corto plazo y que quizás nos va a dar esa pista de dónde vendrá el movimiento más fuerte y será a la baja o al alza. De momento, mientras veamos que las correcciones entran más volumen que los rebotes, que es lo que estamos viendo con bastante evidencia, fijaros como en el gráfico semanal se va a ver mejor, fijaros, pues mientras esta sea la situación que tenemos, pues puede que apunte más a quizás vamos a romper por la parte baja que por la parte alta. Fijaros como también en el gráfico semanal vemos que está la media de 70 ahí en la zona de los 3,70, lo que también apoya esa idea del movimiento lateral. Ahora mismo que estamos viendo, aunque si la perfora, pues también sería una señal bastante negativa en el medio y largo plazo y indicaría que quizás podemos caer con bastante más fuerza en el gráfico. Vamos con las dos siguientes acciones, son OHL y Soltec, las que hemos visto subidas importantes. Y vamos a comenzar por OHL. ¿Y qué decíamos? Que cuando estamos por aquí, que puede que el impulso, como mucho, llegase hasta la media móvil de 70 sesiones. Y no es porque yo pensase que va a llegar hasta ahí y ya está, sino porque la media 70 había sido una resistencia muy importante. Aquí hemos visto cómo la intentaba superar. Tuvimos una ruptura en falso, que luego vimos como al perderla cayó con mucha fuerza. Y ahora, por lo tanto, la media 70 la deberíamos valorar, sin lugar a dudas, como resistencia. ¿Que la puede superar? Sí, la puede superar. Pero es una zona de resistencia, es decir, es probable que aunque la supere, al llegar a ella, corrija y luego si la va a superar es cuando veamos ese impulso. Y fijaros cómo en la sesión de hoy los máximos justamente les ha hecho en la media móvil de 70 sesiones y ahí ha vuelto a corregir. El volumen ha sido, podríamos decir, respecto a lo que veíamos en anteriores sesiones, alto. Y eso podría ser buena señal. El problema donde está, que el cierre se ha alejado un poquito de esos máximos que veíamos en la sesión. Si hubiera sido un cierre muy cercano a esa media móvil de 70 sesiones con un volumen como el que hemos visto hoy, como el que veíamos ayer, fijaros, nos indicaría que podemos romper del tirón la media 70. Así, pues nos quedan bastantes dudas. Es una zona que también, fijaros, anteriormente había actuado como soporte y ahora va a actuar como resistencia, como ya hemos visto en la sesión de hoy. Por lo tanto, todo apuntaría a que en principio veríamos una corrección. ¿Hasta dónde? Pues en un primer momento podríamos volver hasta la zona de 0,40, que está muy cerquita ahora mismo. Era lo que comentábamos. La señal de que nos vamos a ir hasta la media de 70 sesiones es que superamos los 0,40, pero el rango de movimiento era muy bajito, es decir, para aprovecharlo hay que andar bastante avispados. Y fijaros cómo hoy ha llegado hasta ahí y luego ha empezado a corregir. ¿Que queremos ver cómo supera la media de 70? Pues deberíamos ver una corrección hasta la zona de 0,40, 0,39 aproximadamente y a partir de ahí volver a repuntar. No deberíamos perder la zona de 0,39. Si perdemos la zona de los 0,39, que es donde está este suelo de aquí, que hacía durante estas sesiones, nos indicaría que probablemente nos iríamos de nuevo a los mínimos que veíamos en octubre y quizás incluso podríamos dar continuidad a la tendencia bajista en su cotización. Aquí tenemos la experiencia de que atacó la media 70 y la superó, se fue hasta la de 200. Por lo tanto, sería lo que debemos vigilar en caso de que se alargue un poquito más el impulso y veamos cómo supera la media 70. Pero de momento, en el más corto plazo, lo que debemos vigilar es eso.
está actuando como resistencia, que podríamos ver una pequeña corrección y luego buscar el impulso. Y que si pierde la zona de los 0,39, esta zona de aquí, podríamos irnos a buscar de nuevo mínimos decrecientes en el gráfico. Vamos con la última de las acciones, que es Soltec. Y aquí decíamos que podríamos estar formando un suelo en todo el movimiento que vimos durante el mes de octubre, y que para activar un impulso mayor debíamos en un primer momento superar esta zona de aquí, en los 2,80. Fijaros cómo lo intentó superar, volvió a corregir, pero luego volvimos a repuntar. Es decir, muy parecido a lo que veíamos con OHL ahora mismo. Es decir, vemos un impulso, una pequeña corrección que no perfora los mínimos anteriores y volvemos a repuntar, en este caso con muchísimo volumen. Señal clarísima de que vamos a repuntar con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta el objetivo que teníamos en la media de 70, que anteriormente, antes de comenzar la caída, actuaba como soporte, y cuando la perdió fue cuando comenzamos a caer con bastante fuerza. Por lo tanto, ahora era un claro objetivo. ¿Ahora dónde nos encontramos? Pues bueno, justamente en esa media de 70, es una zona que también podría actuar como resistencia porque está estos máximos de aquí. Por lo tanto, en principio apuntaría a que podríamos ver una corrección. El cierre de hoy ha sido mejor, por ejemplo, que el que veíamos en OHL, porque ha cerrado muy cerquita de máximos, hemos visto mucho volumen, por lo tanto, pues bueno, no habría que descartar que mañana nos mantengamos al alza. ¿Dónde va a estar la clave? En superar la zona de los 3,19. Que vemos que la supera, cuidado porque podría seguir calentándose. Y fijaros cómo tendría un buen impulso al alza en su cotización. Quizás la siguiente resistencia más el corto plazo estaría a los 3,34, pero yo diría que hasta la zona de los 3,67 no tiene ninguna resistencia más que clara. El problema es que estamos muy cerquita ya de la zona de sobrecompra. Pero bueno, la verdad que le está haciendo muy bien y vamos a ver si consigue mantenerse al alza. Esto significa ya, este movimiento que hemos visto, que ya hemos hecho un suelo estable y que vamos a recuperar una tendencia alcista y que no vamos a mantener al alza durante meses. Pues bueno, eso ya son palabras mayores. Para ver ese movimiento deberíamos superar la media 70, ver una corrección, quizás otra vez hasta ella, y luego volver a repuntar e ir formando máximos y mínimos crecientes. Pero la clave yo creo que estaría en recuperar de nuevo la zona de los 3,90. ¿Por qué? Pues porque anteriormente decíamos que una zona de soporte clave en su cotización, los 3,90, 3,80 aproximadamente, si consigue superar esa zona y también consolidarla como soporte, sí que es verdad que ya habríamos visto algo bastante diferente en el gráfico, algo que nos haría pensar que podemos mantenernos al alza ya durante varias semanas, incluso varios meses. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en estas tres acciones. El mercado, ya estamos viendo las bolsas en general como están perdiendo un poquitín de fuerza. Ayer teníamos la noticia del IPC, las bolsas se disparaban y ahora parece como que ya no hay tanta demanda, o quizás ha entrado el inversor pequeño y las manos fuertes se han quedado un poquito atrás. Ahí lo comentábamos, mucho cuidado con comprar la noticia, porque puede que sea la excusa perfecta para que entren todos inversores pequeños que piensen que no va a pasar nada, que la inflación ya se va a reducir, que no vamos a tener una recesión económica y que vamos a ver un ciclo alcista muy largo. Esas suelen ser noticias trampa, suelen ser noticias en las que entramos cuando no tenemos que entrar, y si no se acaban consolidando pueden ser bastante peligrosas. La clave la vamos a tener, como decíamos al principio, cuando veamos una corrección. Cuando veamos la corrección, si vemos que esa corrección mantiene alguna zona de soporte que hemos encontrado en la subida, que hay alguna que otra, y volvemos a marcar los máximos crecientes, pues se consolidaría la subida y podríamos buscar nuevos máximos. De momento, hasta que no testeemos esa corrección, no podemos decir de forma clara que vamos a volver a los máximos y los índices que veíamos meses atrás. Así que bueno, recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.